la esencia del Evangelio. La semana pasada nosotros hablamos un poco acerca de la deidad de Cristo. ¿Por qué la deidad de Cristo es tan importante en la obra de la salvación de nosotros los pecadores? Y hoy nosotros vamos a concentrarnos en la humanidad de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de Jesús como hombre y por qué esto es tan importante en nuestro entendimiento de lo que es esencial en el mensaje del Evangelio. Y quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vamos a tomar este pasaje como la base de nuestra exposición, aunque es una predicación temática. Pero estos textos que vamos a leer, estos versículos, aquí en Filipenses 2, versículos 5 al 8, nos van a revelar muchas cosas importantes acerca de la humanidad de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. En nuestra serie La esencia del Evangelio, Jesús como hombre. Y leemos así la palabra del Señor ahí en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí está hablando de la deidad, la divinidad de Cristo como Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí presenta no solamente la deidad de Jesús, sino que también presenta la humanidad de Jesús. Y estando en la condición de ¿qué? De hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos, mis hermanos. Señor, vengo delante de tu presencia como comunicador de tu palabra, Señor, pidiéndote, Señor, que seas tú glorificándote en medio nuestro, Señor. Vamos a hablar de ti, vamos a hablar de tu Hijo, vamos a hablar de quién es tu Hijo y de lo que tu Hijo ha hecho por nosotros, Señor, como hombre. Pedimos que tú abras nuestro entendimiento para comprender estas verdades bíblicas que a veces son tan profundas para nuestro comprendimiento, Señor, y nuestro entendimiento. Glorifícate en medio de tu pueblo, Señor, que tú traigas edificación a aquellos que son creyentes y que tú también te reveles, Señor, a aquellos que necesitan tener una experiencia personal con el Cristo y con el Dios hombre, Jesucristo. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un poeta inglés que dijo en una ocasión: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Y este personaje, este poeta inglés, no era un teólogo bíblico. Tenía algún tipo de conocimiento religioso, pero él, hermanos, en su búsqueda, ¿verdad?, poética, o en su búsqueda de poder entender los grandes misterios de la vida espiritual, él afirmó: si alguna vez el hombre fue Dios o Dios hombre, Jesucristo fue ambas cosas. Y uno de los misterios más difíciles de entender a través de toda la historia de redención y especialmente a través de la historia de la iglesia ha sido la realidad de que Jesús, el Hijo de Dios en la tierra, fue 100% Dios y 100% hombre. Para nosotros, seres humanos con capacidades limitadas, esta unión y esta realidad de Dios siendo 100% Dios y 100% hombre en una persona pasa nuestra comprensión, mis hermanos. Yo no pretendo presentar o hacer un exégesis bíblico de esto y al final de la predicación decir, hermano, que yo comprendo esto a cabalidad. Hay un elemento que queda, hermanos, para cuando nosotros lleguemos a nuestro destino final, entonces podremos comprender cómo esta realidad se ve, hermano, cómo se puede vislumbrar esta realidad del Hijo de Dios siendo Dios y siendo hombre a la misma vez. Y cuando nosotros vemos los autores del Nuevo Testamento, ellos hicieron un trabajo muy extenso y detallado de presentar la realidad de que Jesús era Dios y era hombre. Por ejemplo, en los evangelios
nosotros vemos que se manifiesta la deidad de Jesús y se manifiesta la humanidad de Jesús de muchas formas. Yo no le voy a pedir que busque estos pasajes porque son varios, pero yo le voy a dar unas evidencias bíblicas de cómo los evangelios presentan, hermano, de una manera consistente la humanidad de Jesús y la deidad de Jesús. Ambas. A veces hasta en el mismo relato se ve la humanidad y se ve la deidad de Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 4, versículo 6, nosotros leemos que Jesús manifestó cansancio físico. Sin embargo, en Mateo 11, 28, Jesús ofrece descanso a los que están cargados espiritualmente. Algo que solamente Dios puede hacer. En Mateo 4:2 nosotros vemos que Jesús tuvo hambre. Y sin embargo, en Juan 6:35, Él afirma que Él era y Él es el pan de vida. En Juan 19:28 Él tuvo sed, cuando estaba ya en sus momentos, ¿verdad?, de la crucifixión. Y sin embargo, en Juan 7:37, Él era y es el agua de vida. En Lucas 22:44, Él estuvo en agonía. Y sin embargo, en Juan 11:23, Él consoló a los que estaban en agonía. Y en Mateo 4:1, Él fue tentado. Sin embargo, Santiago, el medio hermano de Jesús, afirma que Dios no puede ser tentado. Esas paradojas, hermanos, que nosotros encontramos en la vida de Jesús escapan nuestra capacidad de entenderlo. Pero negar una de estas dos verdades, hermanos, es negar la fe bíblica. Nosotros podemos tener dificultad en entender algunas de estas cosas, pero la negación de ellas son un peligro. Y atentan, hermano, contra cualquier profesión de fe que una persona pueda hacer. Por eso es que nosotros, hermanos, somos tan categóricos en hacer y trazar una línea entre aquellos grupos que niegan de una manera u otra o la deidad de Jesús o la humanidad de Jesús. Porque no representan la fe bíblica. Y podrán ser seres humanos hechos a la imagen y semejanza de Dios, pero lo que están creyendo, hermanos, es una blasfemia en contra de quien Cristo es. Y en los primeros siglos de la iglesia primitiva se desarrollaron varias herejías que atentaban en contra de esta verdad bíblica de las dos naturalezas que tenía Cristo, la deidad y la humanidad. Y yo le voy a dar dos, hay varias, pero le voy a dar dos que fueron las más prominentes por las cuales algunos de los apóstoles tuvieron que escribir algunas de sus cartas combatiendo algunas de estas enseñanzas. Una de ellas, que fue la razón principal por la cual el apóstol Juan escribe Primera de Juan capítulo 4 y capítulo 5, es lo que se conoce como el docetismo. El docetismo enseñaba que el Hijo eterno de Dios no era realmente humano y que Jesús tenía una apariencia de humano. La tesis básica del docetismo era que si Cristo sufrió, no era divino, y si Él era Dios, no podía sufrir. Por ende, el docetismo presentaba esta idea de que Jesucristo era como una especie de imagen fantasma, como un fantasma, tenía apariencia de hombre, pero realmente no era hombre, no tenía un cuerpo de hombre. Y el docetismo fue una de las enseñanzas, una de las herejías, porque eso es lo que es una herejía que el apóstol Juan tuvo que combatir en su vida, y esta enseñanza continuó más adelante en los primeros años y en el primer y segundo siglo de la historia de la iglesia. Luego en el siglo III se desarrolló una creencia que se conocía como el apolinarismo, de un personaje que se llamaba Apolinario. Y Apolinario enseñaba o afirmaba que en Cristo el espíritu o intelecto no era humano, sino divino, al encarnarse en un cuerpo sin alma que era sustituida por el mismo verbo. En otras palabras, la manera en que el apolinarismo entendía esta relación de Cristo con su deidad y su humanidad era que el cuerpo de Jesús, el cuerpo físico de Jesús, era un cuerpo que no tenía alma, era simplemente un cuerpo de carne, y que entonces el Espíritu del Hijo de Dios vino a morar dentro de ese cuerpo de carne, pero no era 100% Dios y 100% hombre, sino que era simplemente 100% Dios viviendo en un cuerpo de hombre. Y en el concilio de Calcedonia, en el año 451, le estoy dando un poquito de historia de la iglesia, hermano,
para que usted pueda educarse un poco más en este sentido y usted pueda entender cómo este punto de la naturaleza de Cristo, la deidad y la humanidad, siempre ha sido atacada a través de la historia de la iglesia. Por eso tenemos grupos como los mormones, los testigos de Jehová, que niegan estas verdades. Y en el concilio de Calcedonia, en el año 451 después de Cristo, el concilio declaró, para aquellos que no saben qué es un concilio eran unas reuniones que se hacían donde los líderes y los teólogos más prominentes en aquella época se dedicaban a días, semanas y meses a estudiar la evidencia bíblica para ver qué es lo que ésta realmente enseñaba acerca de este tema, acerca de este otro tema. Y en este caso ellos se reunieron específicamente para contrarrestar la enseñanza del apolinarismo, de la negación de la humanidad de Cristo. Y este concilio declaró que las dos naturalezas de Cristo estaban unidas para siempre de forma inseparable, sin confusión, sin división ni separación, y que ninguna de las dos naturalezas resultó alterada o reducida por esa unión. Yo no pretendo en esta tarde con una sola exposición que salgamos de aquí, hermanos, siendo teólogos de este aspecto, pero quiero darles un poquito del debate para que luego podamos entender el por qué es tan importante que nosotros como creyentes entendamos quién era Jesús hombre y por qué era tan importante que Jesús fuera 100% hombre a la misma vez que 100% Dios. Y yo quiero leerle, siéntese a escuchar un momentito, porque quiero leerle la declaración que el Concilio de Calcedonia redactó como un credo oficial de la iglesia, representando lo que la Biblia ya confirma acerca de Cristo. Y dice así la confesión o el credo de Calcedonia. Dice, siguiendo pues a los padres de la iglesia. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Bueno, los padres de la iglesia incluye a los apóstoles y a aquellos discípulos de los apóstoles después que ellos murieron. Acuérdense que los discípulos de los apóstoles enseñaban lo que ellos habían recibido de los apóstoles. O sea, no era otro evangelio, otra doctrina. La mayoría de ellos seguía predicando y enseñando lo que habían recibido de los apóstoles. Y el credo dice de la siguiente manera, siguiendo pues a los padres de la iglesia, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente y él mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante a todo a nosotros menos en el pecado. Engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros, por nuestra salvación, engendrado de María. En cuanto a la humanidad, que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de dos naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipostasis. Hipostasis es una unión, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo ha transmitido a través de los padres de la iglesia. Así pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás. Básicamente, hermano, el concilio trazó la raya y dijo, cualquier enseñanza, así venga de cualquier persona religiosa, cualquier enseñanza que niegue esta realidad de la persona de Cristo como 100%
Dios y 100% hombre no es bíblica, es una herejía, la rechazamos por completo y aquellos que le enseñen van a ser excomulgados de la iglesia. Y hubo gente, hermano, que yo no estoy de acuerdo con ese extremo, pero hubo gente, hermano, que fue quemada por enseñar esta herejía. Fueron exiliados muchos de ellos, porque esto es una enseñanza mortal, hermano. Si tú le quitas a Cristo algo de su deidad y algo de su humanidad, te quedas sin salvación. Te quedas sin evangelio, hermanos. No hay cristianismo bíblico. Esto no es una enseñanza de esas secundarias o de tercer nivel, donde si tú crees que Cristo viene antes de la gran tribulación o viene después de la gran tribulación. Esta enseñanza, hermanos, es medular para la enseñanza bíblica cristiana. La afirmación fue contundente. Jesucristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Y este credo de Calcedonia puede sonar muy interesante, hermano, pero tiene que tener sustento bíblico. Porque esto es falible. Este credo, hermano, fue redactado por seres humanos como tú y como yo, que se pueden equivocar en su apreciación. Pero vamos a ver qué las Escrituras afirman acerca de esta realidad de si Jesucristo era 100% Dios y era 100% hombre. Miren lo que dice en San Juan capítulo 1, versículos 2 al 3. Se lo voy a leer rápido por asunto de tiempo. Aquí nosotros vemos cómo afirma la deidad, la divinidad de Jesús como Dios. Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 2 al 3. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, hermano. La deidad de Cristo. Luego el mismo autor en Primera de Juan, la carta, Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 al 3, miren lo que él afirma acerca de la importancia de afirmar y creer en la humanidad de Jesús. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 al 3, dice así: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu, y esa palabra espíritu, hermano, se está refiriendo a personas. Espíritu no está en mayúscula, está en minúscula. Se está refiriendo a individuos, a personas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, en otras palabras, toda persona que confiese que Jesucristo era 100% hombre es de Dios. Y todo espíritu o toda persona que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, en otras palabras, toda persona que confiesa o que no confiesa que Jesucristo era 100% hombre, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo, hermano. Y si usted sigue leyendo más adelante, en ese mismo capítulo, en el capítulo 5, dice que no recibáis a nadie que no traiga esta doctrina. Y que cuando el próximo testigo de Jehová que venga a tocar a su puerta, ábrale las escrituras y dígale: ¿tú vienes a predicarme de que Cristo es Dios? No tenemos mucho que hablar. Si tú quieres, yo te hablo del evangelio de Jesucristo, pero no me vengas aquí con tu revistita de la Atalaya o las profecías de Charles Rutherford, que profetizó un montón de cosas y no se cumplieron. ¿Quieres hablar de Jesús? Vamos a hablar de Jesús. El Jesús 100% Dios y 100% hombre. Vente, vamos a comernos unas pupusas bien lindas y vamos a hablar acerca de este Jesús. Si este no es el Jesús del cual tú no me vienes a hablar, no tengo nada que hablar contigo. Las buenas nuevas del evangelio, hermanos, son buenas noticias porque están fundamentadas sobre la persona de Jesucristo, tanto su deidad como su humanidad. ¿Y por qué la humanidad de Jesús son buenas nuevas? Porque hemos estado hablando acerca de la esencia del evangelio. ¿Por qué la humanidad de Jesús son buenas nuevas? ¿En qué manera esto es una buena noticia para mí como creyente? Yo le voy a dar en esta tarde 3 puntos de por qué la humanidad de Jesús son buenas nuevas. Número 1, saber que Jesús es hombre son buenas nuevas porque solo un hombre puede sentir empatía por la experiencia humana. Solamente un hombre puede sentir empatía por la experiencia humana, hermano. Todos los sistemas religiosos del mundo ofrecen un Dios que no puede ni le interesa saber lo que siente el hombre. Son dioses distantes. Ellos viven allá y nosotros vivimos acá. Y algún día puede ser
que le lleguemos a conocer, si es que eso es posible. Pero sin embargo, hermanos, la humanidad de Cristo nos revela que Dios sí tiene empatía por cómo nosotros vivimos como hombres. Todas las religiones del mundo presentan a un Dios que no le preocupa cómo los hombres puedan sentirse. Los dioses que el mundo ofrece es un Dios distante que no le interesa involucrarse con los asuntos cotidianos de la vida de los hombres. Por eso es que muchas de las religiones del mundo, hermanos, ellos no le piden cosas a sus dioses. El hinduismo no le pide cosas a Brahma y a los diferentes dioses que ellos creen. Ellos le presentan sacrificios y ofrendas, pero ellos no le piden cosas, hermanos, porque para ellos esos son seres totalmente trascendentes que no están interesados en las problemáticas de los hombres, hermanos. Sin embargo, es buenas noticias para nosotros saber que Jesucristo fue hombre porque muestra cómo Dios realmente se interesa por nosotros como seres humanos caídos. Cole Brown comenta en su libro El Evangelio es, que ya lo hemos citado varias veces en las últimas exposiciones, y él habla de este aspecto de la humanidad de Jesús como un tema tan fundamental para nosotros como creyentes. Y él dice lo siguiente: como tú y como yo, Jesús fue nacido de una mujer, vivió como un bebé, completamente dependiente de otros para su sustento y seguridad física. Creció como un niño, desarrollándose física, mental y emocionalmente. Vivió como hombre, trabajando como nosotros trabajamos, durmiendo como nosotros dormimos, orando como nosotros oramos, amando como nosotros amamos, llorando como nosotros lloramos, temiendo como nosotros tememos, hermano. En momentos dados, hermano, Jesucristo en su humanidad tuvo temor. En el huerto del Getsemaní, hermano, él mostró un poco de temor porque sabía lo que le esperaba. Por eso le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Había temor en su vida, hermanos. Nosotros tenemos a un Salvador, hermano, que comprende nuestros temores y nuestras inseguridades. Temiendo como nosotros tememos y siendo tentado en todas las cosas, así como nosotros somos tentados, hermano. Todas las tentaciones que tú y yo enfrentamos y hemos enfrentado y vamos a enfrentar, Jesús las pasó, hermano. Tentaciones contra la lujuria, la avaricia, la inmoralidad, el orgullo, la soberbia, la mentira. Todas las posibles tentaciones que nosotros hemos pasado y que vamos a pasar, Él las pasó, hermano, como hombre. Experimentó las mismas alegrías que nosotros experimentamos. Sintió el mismo sufrimiento que nosotros sentimos. Tuvo las mismas relaciones que nosotros tenemos. Tuvo amigos, tuvo familiares, tuvo enemigos, tuvo gente que le caía bien y tuvo gente que no le caía tan bien la persona de Cristo. Tuvo las mismas relaciones que nosotros tenemos, con todas sus altas y bajas, hermano. En momentos Cristo manifestaba alegría y de momento vemos que también expresó momentos de tristeza. Lloraba, hermano, cuando vio a Jerusalén. Dice el texto bíblico que lloró al ver la condición en que se encontraba el pueblo. Cuando su amigo Lázaro estaba muerto. El texto bíblico más corto de toda la Biblia, Jesús lloró. También probó el mismo destino que cualquier otro humano haya vivido y va a vivir: la muerte, hermanos. Cristo murió como mueren, hermano, todos los hombres. El autor a los Hebreos dice acerca de esta realidad en Hebreos 4:5, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Estos son buenas nuevas, mis hermanos. La esencia del Evangelio, hermanos, descansa sobre la deidad de Cristo, pero también descansa sobre la humanidad de Jesús. Número 2, saber que Jesús es hombre son buenas nuevas porque Él ahora como hombre puede ser nuestro representante humano perfecto delante de Dios y nuestro perfecto sacerdote delante de Dios. El escritor a los Hebreos describe esta realidad de una manera muy poderosa
al contemplar la imperfección humana de los sacerdotes en los sacrificios ceremoniales, en contraste con la perfecta humanidad de Cristo como un sacerdote suficiente. Acompáñenme, ahora sí les voy a pedir que me acompañen a Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 12, porque en este texto, hermano, revela algo sumamente importante acerca de la importancia de la humanidad de Cristo. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 12. Hebreos capítulo 10, versículos 11 al 12. Quiero que lo leamos con calma, despacio, poquito a poquito, para que vayamos a entender el contexto. Todo el libro de Hebreos, hermano, trata acerca de la superioridad de Cristo por encima de todas las demás cosas. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior al tabernáculo, Cristo es superior a los sacrificios, a las ceremonias, y ahora Cristo superior al sumo sacerdote. Y dice ahí Hebreos 10, 11 al 12, y ciertamente todo sacerdote, y quiero aclarar, ¿verdad? No quiero asumir que cuando aquí está hablando de sacerdote, no se está hablando de los sacerdotes que nosotros conocemos hoy en la Iglesia Católica. Está hablando de los sacerdotes que trabajaban en el templo, hermano, o en el tabernáculo. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Una de las limitaciones que tenía el sacerdote aquí terrenal era que era pecador, como también todos los pecadores del pueblo, hermano. Y el texto dice que él tenía que, ciertamente, todo sacerdote día tras día tenía que ministrar. ¿Por qué día tras día? Porque él tenía que presentar tenía que presentar ofrenda, hermano, por su propio pecado. Y lo tenía que hacer diario. Porque si él no presentaba ese sacrificio en la entrada del tabernáculo, hermanos, en el patio, él no podía entrar al lugar santo. Él tenía que pasar primero por una pureza, tenía que lavarse las manos en el lavacro, que era una fuente bien grande que había en el tabernáculo, y luego tenía que presentar sacrificios por sus pecados antes de entrar al lugar santo, hermano, al ministrar. Y él tenía que hacer eso todos los días, hermano. O sea que yo quiero que usted vea esta figura en su mente del sacerdote, hermano, en constante movimiento, entrando y saliendo día tras día, presentando sus sacrificios para luego poder presentar los sacrificios del pueblo. Y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, hermano. ¿Por qué usted cree que eran los mismos sacrificios? Porque todos los días hacía, o de una manera u otra, los mismos pecados. Seguía luchando con la avaricia, con la codicia, con la lujuria, con la mentira, con la soberbia, con el orgullo. Por eso era que todos los días tiene que presentar sacrificio, hermano. Y dice el texto que ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, hermano. Porque el propósito de estos sacrificios no era quitar el pecado permanente. Era cubrir, hermano, de una manera u otra el pecado del pueblo hasta que llegara el verdadero y perfecto sacrificio. Esto se supone que era una sombra que apuntara a Cristo. Pero dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, y aquí está la parte, hermano, que me llamó mucho la atención, se ha sentado a la diestra de Dios. Los sumos sacerdotes, hermanos, no podían sentarse. Todos los días ellos tenían que entrar y salir. Todos los días había este movimiento de entrar sacrificar por sus pecados para poder presentar los sacrificios del pueblo, hermano. No había descanso en su vida espiritual. Sin embargo, hermano, en el sacrificio de Cristo, Cristo se sentó. Algo que los sumos sacerdotes, hermano, no podían hacer. Él se sentó a la diestra del Padre porque su sacrificio fue suficiente y se hizo una sola vez para siempre, hermano. Por eso era que él se podía sentar, porque su sacrificio era un sacrificio de un hombre perfecto que vivió una obediencia perfecta y que ahora Dios sí pudo recibir ese sacrificio como suficiente. Y ahora Cristo puede sentarse a la diestra del Padre. Y con esto afirmo, hermanos, ya no hay más sacrificios. La obra ha sido completada, es suficiente. Miguel Núñez comenta acerca de esto en un libro excelente, hermano, que yo le voy a recomendar.
que trata acerca de la vida de Jesús. Y él dice, desde su crucifixión no ha habido necesidad de ofrecer más sacrificios. En la cruz él hizo lo que solo él podía hacer, porque ante Dios, el único que podía ofrecerse en sacrificio a favor de los hombres por su carácter sano y su vida perfecta, era Jesús hombre. Nadie, hermano, ningún sumo sacerdote podía llevar a cabo eso. El sumo sacerdote que se atreviera a entrar al lugar santo sin haber presentado, hermano, sacrificios antes de entrar. Aquellos que a lo mejor han tenido la oportunidad de estudiar esto un poco, al sumo sacerdote en sus vestimentas le ponían en los bordes de su ropa, le ponían como unas campanitas. Y la gente afuera, los que trabajaban en el templo, hermano, mientras ellos escucharan esas campanitas sonar allá adentro, ellos sabían que el sumo sacerdote estaba vivo. Ahora, si esas campanitas, hermano, dejaban de sonar, fulminaba allá adentro, hermano. Fulminaba allá adentro. Sin embargo, hermano, Cristo pudo entrar al tabernáculo de Dios, a la presencia de Dios, con un sacrificio perfecto, hermano, y poder completar la obra que los sumos sacerdotes no podían completar. Todo el sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hermano, era para llevar al pueblo a reconocer de que todo este sistema, aunque nos beneficia, no es suficiente y no es lo suficientemente capaz para solucionar nuestro problema. Número 3, hermanos, saber que Jesús es hombre son buenas nuevas porque solo un hombre puede sustituir a otro. Hay una realidad de suma importancia en este punto. Para que nuestros pecados puedan ser sustituidos por justicia, un humano tenía que vivir una vida perfecta de obediencia delante de Dios para poder ser un sustituto apropiado de acuerdo a la santidad y justicia de Dios. Requería, hermano, un sustituto en todo momento, y eso era lo que los sacrificios del Antiguo Testamento eran. Eran un sustituto temporal. Dios utilizaba esos carneros, esos machos cabríos, esos corderos, hermanos, como sustitutos para que la ira de Dios y su justicia no cayera sobre el pueblo y quedaran completamente perdidos eternamente. Se requería un sustituto. El problema, hermano, es que aún esos animales, aunque en la ley se le pedía que trajeran los animales más perfectos posibles, tú no podías traer, hermano, un cordero que le faltara un ojo, o un cordero que tuviera la orejita dañada, o que tuviera las pezuñas dañadas. Tú tienes que traer un animal que visiblemente, por lo menos externamente, pareciera perfecto, pareciera saludable. A lo mejor internamente pudiera haber tenido algunos problemas, pero externamente no se podía ver nada. Sin embargo, hermanos, el sacrificio de Cristo fue sustituto por nosotros porque a diferencia de los otros sacrificios, Él sí era perfecto. Y nosotros afirmamos, hermanos, la humanidad de Cristo, pero afirmamos también la perfección de Cristo en su humanidad. De lo contrario, pues tenemos un Salvador igual que nosotros, débil, un Salvador imperfecto, un Salvador, hermano, que no puede presentarse delante de Dios como un sustituto agradable y perfecto, que Dios lo puede utilizar para entonces impartir su justicia a nosotros. Pablo confirma esta realidad en Romanos capítulo 5, versículos 8 al 19, donde Pablo presenta una representación legal entre Adán y Cristo. Miren lo que dice ahí Romanos capítulo 5, versículos 18 al 19. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 19. Nosotros tenemos el mundo entero, hermano, está representado bajo dos categorías. El ser humano está o en Adán o en Cristo. No hay otra opción. O está en Adán como su representante legal o está en Cristo como su representante legal. Hay dos representantes, hermano, o Adán o Cristo. Adán representa el estado de condenación, el estado de pecaminosidad, el estado de injusticia, el estado de imperfección. Y Cristo, hermanos, representa el estado de justicia perfecta, el estado de perfección absoluta.
Y miren lo que dice Pablo aquí, hablando acerca de este aspecto de Adán y Cristo. Dice, así que, como por la transgresión de uno, ese uno, hermano, es Adán, porque como por la transgresión de uno vino la condenación, ¿a cuántos? A todos los hombres. Por eso es que la doctrina pelagiana es una herejía. La doctrina pelagiana, hermano, niega el pecado original y la naturaleza pecaminosa en los seres humanos que nacen. Del pelagianismo luego se desarrolló una media verdad, que era el semipelagianismo, y de ahí, hermano, tenemos a sus primos hermanos, que es el arminianismo. El arminianismo no niega el pecado original, o sea, el arminianismo no niega que los hombres nazcan con una naturaleza pecaminosa, pero ellos sí rechazan la idea de que el hombre, aún estando en esa condición, pueda por su propia iniciativa responder al mensaje del Evangelio. Pero sin embargo, hermano, la Escritura revela claramente que por medio de la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Todos los hombres, hermanos, todos nacen en este estado. Todos nacen con esta naturaleza caída. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno. ¿Y quién es ese uno? Cristo. Por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la justicia de uno los muchos serán constituidos justos, hermanos. Y esta es la transacción legal que ocurre cuando una persona cree en el mensaje del Evangelio. Antes de creer en el mensaje del Evangelio, su representante legal delante de Dios era Adán. Y obviamente cuando Dios mira a Adán, ¿qué es lo que ve? Un estado de condenación. Pero en Cristo, hermano, cuando la persona pone su confianza en Cristo y en el Evangelio y en la obra en la cruz, ahora esa persona, su representante legal delante de Dios, es Cristo. Y es por medio de Cristo que ahora el hombre es justificado delante de Dios, hermanos. Esto es poderoso, hermanos. Saber que ahora nosotros estamos en Cristo, que Cristo es nuestro representante, hermano. No sé cuántos de ustedes a lo mejor han tenido algún problema legal aquí en este país o en su país y tuvieron que buscarse un abogado. No sé cuántos hayan tenido esa experiencia, un accidente, un asunto en corte, algún pleito familiar o civil. Y usted se consigue un abogado, hermano, pero dígame si no es verdad o no, que usted piensa, no sé si usted sea como yo, que piense, digo, yo me voy a conseguir este abogado y le voy a pagar todo este billete y yo realmente estoy poniendo mi confianza ciega a ver si este individuo realmente me resuelva o me ayuda en este problema. Porque usted sabe que ese abogado, los abogados no tienen mucha buena fama, ¿sabe? Tienen mala fama, hermano, de ser truquero, de querer estar ahí por el dinero, hermano, no realmente representando a las personas. Aunque hay algunos que pueden tener un poquito más de decencia. Pero cuando uno tiene un pleito civil, hermano, o en la corte, uno se consigue un abogado y uno pone su confianza en que ese abogado va a ser una buena representación de uno y va a poder librar a uno de esa situación en la cual uno se encuentra. Bueno, hermano, Adán no tenía la capacidad de poder redimirnos o poder salvarnos de esta realidad ante Dios. Pero Cristo, hermano, por medio de su humanidad y de su obediencia perfecta, en Él sí podemos tener seguridad de que Él es un fiel representante de nosotros. Por eso Juan capítulo 2 dice, hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Cristo. Así que hay tres aplicaciones, hermano, que podemos encontrar de la importancia de entender la esencia del Evangelio y ver cómo Jesús como hombre es tan importante para nuestro entendimiento de nuestra fe cristiana. Número 1, esto es aplicación para nosotros. Saber que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre nos provee un sentido de seguridad en nuestro peregrinar aquí en la tierra, ya que tenemos a un Salvador que tiene todos los atributos divinos necesarios para poder salvarnos de la condenación eterna. Por eso yo puedo vivir mi vida, hermano, seguro en Cristo. Nadie me va a arrebatar de su mano, hermano. Yo no puedo desjustificarme. Yo puedo intentar, pero no puedo desjustificarme, hermano. He sido justificado por medio de Cristo. He sido adoptado en la familia de Dios. Usted sabe que una persona que es adoptada legalmente tiene todos los derechos que todos los hijos
en la carne que nacieron de esa pareja. Y al final de los días de esos padres que adoptaron, ese niño adoptado tiene derecho a la misma herencia que todos los demás hijos naturales, hermano. Por eso es que nosotros hemos sido adoptados en la familia de Dios a través de Cristo, hermano, y esa adopción es eterna. Saber que Jesús fue hombre nos permite tener una relación con un Salvador que vivió en su carne lo que todos nosotros experimentamos día a día y que intercede ante Dios por nosotros, hermano. Tu Salvador y mi Salvador no es un Salvador distante. Los distantes somos nosotros de Él, pero Él no, hermanos. Él es un Salvador que está ahí en todo tiempo. Él es omnipresente. Nosotros somos los que muchas veces, hermanos, experimentamos soledad, depresión, tristeza en nuestra vida, hermano, porque no tenemos una conciencia de que podemos tener una relación con un Salvador que fue hombre y que siente y ha sentido lo mismo que nosotros experimentamos en nuestra vida como humanos. Ahí en Hebreos, el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 27, presenta este aspecto tan importante del tipo de Salvador que nosotros tenemos. Hebreos capítulo 7, versículos 22 al 27, dice así la palabra del Señor. Dice, por tanto, les he explicado que cuando usted encuentra en las Escrituras esta palabra por tanto, es una conexión con lo que él venía diciendo anteriormente. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador. ¿Qué es un fiador? Un fiador es que tú tienes una deuda y alguien más está pagando esa deuda por ti. Eso es un fiador. La persona está prestando un dinero que se supone que seas tú el que lo pague, pero como no lo tiene, él está poniendo ese dinero para solucionar, ¿verdad?, la problemática que tenga en ese momento, la deuda que tengas en ese momento. Nosotros, hermanos, teníamos una deuda con Dios que no podíamos pagar. Y Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Estuve estudiando un poco acerca de esto, hermano, y desde el momento en que Aarón fue instituido como el primer sumo sacerdote hasta la muerte de Cristo, habían pasado aproximadamente 84 sumos sacerdotes en la historia de redención. ¿Por qué? Porque se morían. Y cuando se morían, alguien más tenía que sustituirlo. Y la familia de Aarón fue la familia que Dios escogió para que a través de su linaje siguiera este sacerdocio real o establecido por Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Cristo, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Inmutable es que no puede ser movido. Es un sacerdocio firme, eterno, estable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es lo que Cristo está haciendo en estos momentos por nosotros, hermanos, intercediendo por nosotros. Inclusive en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver cuando Pedro, ¿verdad?, fue muy jaquetón, donde Jesús le dijo, cálmate que tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Yo, tráemelos aquí para que tú veas que no los niego. Bájate, que me vas a traicionar 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Pero qué le dijo Jesús? Pedro, pero no te preocupes que yo he intercedido por ti delante de Dios, porque Satanás viene para zarandearte y yo he rogado que tu fe no falte. Ese mismo Cristo, hermano, que tuvo esa interacción con Pedro, es el que tiene con nosotros una interacción día a día, porque nosotros somos como Pedro. Tenemos el mismo síndrome, un síndrome de boca y pata. Abrimos la boca y metemos las patas. Nos falta la fe. Y sin embargo, hermano, Cristo intercede por nosotros, sabiendo, hermano, de nuestra debilidad y de nuestra incapacidad, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día
que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, hermano. Así que nosotros, hermanos, podemos descansar y saber que Jesús fue hombre, nos permite a nosotros tener una relación con un Salvador que sabe lo que es vivir como nosotros los seres humanos. También, hermanos, saber que Jesús fue hombre, que vivió una vida perfecta de obediencia y como hombre triunfó en la cruz como mi sustituto, me da la seguridad de poder vivir una vida cristiana victoriosa. Cuando yo entiendo estas realidades, no importa lo que esté pasando en mi vida emocional, familiar, personal, de salud, hermano, espiritual, yo puedo vivir una vida cristiana victoriosa en Cristo, porque Él triunfó, hermano, la victoria que yo no podía triunfar. Y concluyo, hermano, con las palabras de Charles Swindoll, que dijo en una ocasión: si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido placer, Dios nos hubiese enviado a un comediante, que por ahí hay algunos. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador, hermano. Cuando nosotros vemos estas verdades bíblicas a la luz de la palabra del Señor, hermano, podemos entender la importancia de que nosotros conozcamos, en la medida en que Dios nos permite y nos dé sabiduría, la importancia de la deidad de Jesús y de la humanidad de Jesús, hermano. Quitamos una de esas ecuaciones de la suma, no tenemos evangelio, no tenemos salvación, tenemos a un Salvador incapaz, insuficiente, no perfecto para poder proveer la salvación y redención que nosotros necesitamos. Oremos. Señor, te damos gracias porque a través de tu palabra podemos ver estas hermosas realidades de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Donde, como dice el pasaje de Filipenses que leímos al principio, donde tú, Señor, siendo en forma de Dios, siendo Dios, tomaste forma de siervo, Señor. Tomaste forma de humano y a través de esa unión milagrosa y sobrenatural es que nosotros podemos tener un Salvador todo suficiente y poderoso para poder salvarnos de la situación eterna en la que nos encontrábamos, Señor. Si aquí hay vida, Señor, que a lo mejor todavía no han tenido una experiencia de salvación con este Cristo, el Cristo 100% Dios y 100% hombre, yo te pido que tu palabra, Señor, y tu Espíritu Santo sea haciendo una obra de nuevo nacimiento en estos corazones, para que ellos puedan ahora responder en arrepentimiento por sus pecados y poner su confianza exclusivamente en ti, en Jesucristo, el Dios hombre, el Dios que fue nuestro sustituto, el hombre que fue nuestro sustituto por nuestra condenación, Señor. Ayúdanos como comunidad de fe a poder ver estas hermosas verdades bíblicas y que podamos profundizar en ellas cada día más y más, Señor. Que no nos conformemos con simplemente tener un entendimiento del Jesús que nos presentan las películas en Semana Santa, sino que podamos, Señor, meditar en estas verdades bíblicas de tu deidad, de tu humanidad, Señor, y que podamos vivir nuestra vida cristiana aquí en la tierra, maravillados de cómo tú has hecho posible, Señor, esta realidad. Y nosotros, hermanos, Señor, te esperamos tu venida como tú prometiste. Y en ese día podemos ver y contemplar con nuestros ojos ese Cristo resucitado que los apóstoles pudieron ver. Nosotros podemos en ese momento, podremos verte cara a cara, Señor, podemos tocarte, podemos tener una relación directa y perfecta contigo, Señor, eternamente. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.